población de largo plazo para la ballena minke antártica. Voy a mostrar un ejemplo ilustrativo. Kristen y yo encabezamos un estudio que fue publicado hace un par de años. Vamos a entender nosotros cuál es la abundancia poblacional de largo plazo para la ballena minke antártica. Se trataba de abordar esta pregunta en respuesta a argumentos recientes sobre que las ballenas minke tienen un aumento de abundancia en el siglo XXI como consecuencia de que las ballenas de barba han sido muertas. Entonces, cuando mataban las ballenas de barbas, el krill que se hubiesen comido ellas se los comen las ballenas minke. Sabiendo que esta hipótesis sugiere un aumento de la abundancia reciente de ballenas minke, este equipo trató de calcular cómo es que esta abundancia se produjo antes de la actividad ballenera, utilizando el índice teta. Se utilizaron 11 genes, se utilizó sustitución genética calculado a partir de las ballenas de barba y también tiempo de tiempo de generación. Se calculó 700 individuos en la Antártica antes de la actividad ballenera. Los límites de confianza son bastante amplios, desde 300.000 a 1 millón, porque se encontró incertidumbre en estos parámetros. Sin embargo, pudieron concluir a partir de ello que la abundancia actual de minkes es la misma o incluso quizás menor que la del pasado, lo que contradice la teoría que pueden haber estado aumentando recientemente como consecuencia de que un depredador ha sido reducido en su número. Aquí dice que los cambios poblacionales a través del tiempo. Podemos entender los cambios poblacionales a través del tiempo utilizando diversidad molecular actual. Se hace una reconstrucción de linajes sobre la base de linajes actuales en la población. Cuando los datos genéticos son extremadamente variables, podemos comenzar a reconstruir cómo la diversidad ha ido cambiando a través del pasado y llevarla a la última coalescencia del linaje de la especie. Aquí el diagrama nos muestra cómo graficamos la diversidad de la ballena jorobada. Aquí está el teta, aquí esto va al presente. Se hizo una segregación de la diversidad del sur y del norte en las ballenas jorobadas. Se hizo secuenciamiento de ADN mitocondrial. Lo que nos muestra acá es que al parecer ha habido una cierta expansión en la diversidad de la ballena jorobada según la flecha. Por lo tanto, nos dice que este punto refleja la convergencia de los linajes profundos en la ballena jorobada dentro de esta especie, que va justo a la filogenia. Un punto que puedo señalar yo al respecto, en esta reconstrucción de población más profunda, es que no llega a la actualidad, porque la velocidad evolutiva calculada de ADN mitocondrial es muy lenta. El último punto de información en este gráfico de diversidad es anterior al advenimiento de la actividad ballenera con respecto a las ballenas jorobadas. Ha habido mucho secuenciamiento de próxima generación, lo que nos va a permitir que estas reconstrucciones, utilizando cosas como polimorfismo de un solo nucleótido, todo esto nos va a permitir a nosotros llevar esta información al presente, pero en este momento tiende a reflejar periodos más largos de cambios de abundancia con el tiempo. Axel y Julia dicen que ha habido matanzas en el siglo XX de misticetos en los océanos australes. Estas son distintas fuentes de datos, pero el mensaje es que 2 millones fueron muertas, 1.5 millones solamente en los océanos australes. Y es una suma enorme, pero debe incorporarse en las reconstrucciones de dinámicas poblacionales.
Lo que no se habla mucho es que la matanza de ballenas del siglo XIX fue muy sustancial. Para ballena franca, bueno, ahí estaba la mayoría. Pero las ballenas jorobadas también fueron afectadas por capturas en el siglo XIX. Esto refleja distintos tipos de actividades balleneras que se efectuaron y cuándo comenzaron por primera vez. Esta es matanzas de ballenas del siglo XIX. O sea, hay una historia bastante larga de actividad ballenera para algunas especies. La genética interactúa con la evaluación poblacional. Pero esto ha comenzado. La evaluación de la población de ballena, se habló de eso desde el principio. Se ha hecho en la CIB para hacer evaluaciones amplias y entender las recuperaciones poblacionales. La genética ayuda a la evaluación poblacional, ya que nos da herramientas para la identificación individual a través de genotipos y también permite entender el uso de los haplotipos. Podemos entender cómo las poblaciones se mezclan en zonas de alimentación compartida cuando hay dos terrenos o áreas de alimentación separadas que se pueden juntar. Podemos también utilizar asignación, mezcla poblacional, y después vamos a hablar un poco más de cómo relacionar la diversidad del haplotipo relacionada con un tamaño de cuello de botella mínimo. Los haplotipos son linajes genéticos heredados mitocondrialmente. La mitocondria se hereda a través de la madre. Cada linaje mitocondrial representa al menos una madre en la población. La dinámica poblacional. Estos modelos se utilizan para poder entender cómo la abundancia de ballenas ha cambiado en respuesta a la actividad ballenera. Aquí se muestra un modelo simple que se hizo para poder comprender la historia poblacional de la ballena franca austral. Esto es del 2001. Y las tendencias, básicamente, de 1770 hasta ahora. El modelo poblacional tiene que tomar en cuenta la abundancia actual y las tendencias de abundancia, la historia de captura. El modelo poblacional quiere encontrar el valor de abundancia inicial que calce más apropiadamente con la tendencia estimada. Más recientemente, los modelos se han utilizado para tratar de incluir la abundancia de cuello de botella mínimo como restricción y también para justificar la subestructura poblacional, donde hay poblaciones que intercambian migrantes durante el tiempo de explotación y hasta la explotación. Estos modelos son bastante simples y también asumen una capacidad de carga estática. Esta abundancia es crucial porque, como se observa a partir de esta diapositiva, el número mínimo de ballenas estimado para toda la población de ballenas francas australes en todo el hemisferio es 60 hembras, según el estándar del modelo de la CBI. Esto se basa en una tasa de crecimiento de 7.5%. Eso es extremadamente bajo. Tomamos información de la población actual, que es el número de haplotipos. Si uno toma una muestra de la población contemporánea, si uno toma una muestra genética de una población contemporánea, el número de haplotipos en esa población contemporánea le da el número mínimo de madres que deben haber pasado a través del cuello de botella, porque el haplotipo se hereda por vía materna. Aquí, por ende, está el número de animales por 3. Si pensamos que este es el número mínimo que deben haber pasado por el cuello de botella, va a haber más animales. Estarán los padres, aparte de las madres, y también ballenas inmaduras que pasan por el cuello de botella, que llevan el mismo ADN mitocondrial. Como un mínimo absoluto, la resolución de absoluto mínimo en este modelo poblacional, comenzamos a imponer un límite inferior de tamaño de cuello de botella en el modelo dinámico sobre la base de 4 veces el número de haplotipos en una muestra contemporánea. Los límites son bastante conservadores, ya que no toman en cuenta el hecho que múltiples familias que portan el mismo linaje de haplotipo pueden pasar a través del cuello de botella.
Para poder comenzar a pensar en cómo calcular el tamaño de los cuellos de botella, propusimos un conjunto de mediciones que le lleven de la muestra genética actual. Esta es la muestra genética que muestra distintos haplotipos en la población y se extrapola para tener una estimación del mínimo. Si tomamos la muestra genética, tenemos una variedad de frecuencias y haplotipos y podemos hacer calzar esto con una curva de descubrimiento, haplotipos descubiertos, a través de distintos números de tamaños de muestra. Con ello uno puede extrapolar a una muestra poblacional de haplotipos a partir de la muestra original que tenía. Si tomamos eso, consideramos que nuevos haplotipos pueden ser descritos por longitudes de secuenciado de ADN más largo. En ocasiones puede aumentar la muestra poblacional sobre la base de secuenciar ADN mitocondrial también. Una consideración adicional es cómo la distribución de frecuencias de haplotipo no es probable que tenga una proporción 1:1:1. Un individuo, cada individuo tenga su haplotipo, porque los haplotipos están distribuidos. Tiende a haber una tendencia entre muy común y unos cuantos haplotipos muy infrecuentes en la población. Necesitamos justificar el hecho que hay una distribución de frecuencia en el cuello de botella. Una forma en que se puede hacer eso es calculando cuál es la distribución de frecuencia de haplotipo del pasado, midiendo la diversidad genética que discutí antes y también escogiendo muestras de distribuciones de frecuencia de haplotipos pasados. Ahí uno puede encontrar el número de muestras que se requieren para que le dé su muestra de haplotipo de población actual. Un cálculo de cuál sería la abundancia dada la distribución de frecuencia del haplotipo. Y una cosa más problemática es cómo se pierden los haplotipos desde el cuello de botella. Es probable que los animales que pasaron por el cuello de botella murió y murió su linaje también. Entonces es muy difícil de modelar. Todos estos aspectos básicamente hablan de modelos individuales y no este modelo dinámico poblacional que originalmente usaba para poder reconstruir las historias poblacionales. Además de considerar que los machos y los animales inmaduros son una componente importante de la población que pasa el cuello de botella. La información sobre eso puede venir de la historia, digamos, pero también se puede derivar del pasado. Hemos usado esta medición de una manera conservadora hasta el momento para tratar de entender si uno ve los valores más conservadores cuando tomamos el mínimo absoluto, el número de haplotipo mínimo, y trata de ser muy conservador con respecto a la corrección. Bueno, encontramos que el tamaño mínimo de cuello de botella todavía tiende a estar por encima de las abundancias estimadas de la ballena franca del sur. Esta es la trayectoria. Ahí aparecen las abundancias 1870-1970. Esta línea verde muestra el escenario del caso base para la abundancia poblacional y se calcula el valor final promedio, y este está por sobre el tamaño del cuello de botella mínimo y muestra que es más alto que el modelo de dinámica poblacional. Más recientemente, métodos levemente distintos se usaron con la misma intención de calcular el número N-min. Es muy conservador para ballena azul, pero cae muy cerca a la abundancia mínima en modelos poblacionales calculados por Branch. Se ha actualizado el número de haplotipos para ballenas azules. Esto muestra que el número de haplotipos para cada población actual y el cálculo N-min, sabemos que el número de haplotipos en la población de ballenas azules es 52, por lo menos sobre la base de los cálculos. El valor N-min es probable que sea mucho mayor. Este es un trabajo que estamos haciendo actualmente, tratando de comprender cómo
Las muestras genéticas actuales pueden permitirnos estimar el tamaño de los cuellos de botella. Estamos llegando cerca. Sin embargo, necesitamos utilizar nuevos métodos, ya que este modelo de dinámica poblacional por ahora es bastante inflexible para poder imponer límites inferiores. Los métodos dan un camino por el cual podemos empezar a incorporar los datos genéticos en forma más directa a los modelos poblacionales. En el futuro, sabemos que la capacidad de carga en los océanos australes cambia, la abundancia ha ido bajando. También sabemos que la actividad ballenera ha sido sustancial en el siglo XX, pero puede que tenga un impacto a largo plazo que muchas veces no se considera en ciertos modelos, especialmente los modelos de ballena jorobada, los modelos de la CBI, que muestra la actividad ballenera del siglo XX. Tenemos la idea de que las cosas están cambiando y necesitamos entender cómo es que los modelos de dinámica poblacional cómo estos modelos de dinámica poblacional van a ajustarse a la capacidad de carga. La genética va a ser importante para eso. La genética nos permite entender la base de los misticetos grandes. Podemos utilizar marcadores genómicos para crear cambios en la abundancia poblacional con el tiempo a través de recaptura de marcas, análisis de stock mixto, y también nos puede permitir entender muchísimo más sobre los cambios poblacionales a nivel demográfico. Podemos usar todas las muestras que hemos recopilado para poder entender los lugares de alimentación y también las cargas patógenas. Muchas gracias.